Bien, siguiendo un poco con la forma polar, podemos saber un poco sobre eh, cómo encontrar potencias enteras de z, ¿verdad? Y cuando el número está en forma polar, y es algo bastante sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo z escrito en forma polar, o sea, z es igual a r coseno de teta más i seno de teta, em, y si yo tengo, por ejemplo, que Z1 y Z2 son Z, o sea, para multiplicarlos, entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Z por Z sería, primero multiplicaría R por R, ¿verdad? Y después ya sabemos que cuando estoy multiplicando dos números complejos en forma polar, lo que hago es sumar los argumentos. Entonces me quedaría así. R cuadrado coseno de teta más i seno de teta más teta. O lo que es lo mismo r cuadrado coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Eh, si hacemos que el argumento de 1 sea 0, entonces podemos llegar a esta conclusión. O sea, el argumento de 1 es 0 porque ustedes se fijan, eh, está en la parte positiva del eje real, ¿verdad? ¿Sí? Y además hacemos que sea 0 porque recuerden que podemos darle el valor de 2pi. Argumento de 1 podría ser 2pi, ¿verdad? O podría ser menos 2pi también. Entonces, pero le vamos a dar que sea 0 porque así eh, para que nos queden mejor las potencias, ¿verdad? Nos queden mejor las potencias. Eh, por ejemplo, si yo tuviera elevado a la 1, ¿verdad? Entonces, como el argumento es 0, quedaría, quedaría vamos a hacer mejor. O mejor dicho, si multiplico por un número por 1, ¿sí? Si multiplico un número complejo, r coseno de teta más i seno de teta por 1, aquí lo que voy a hacer es que 1 lo voy a escribir como, permítanme, lo voy a escribir como 1, que es el módulo, ¿verdad? Coseno de 0 más i seno de 0. Aquí no sé por qué le puse esto. ¿Sí? Entonces al momento de sumar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de teta más i seno de teta. Entonces por eso vamos a tomar esa convención, ¿verdad? Y es porque tengo esto por acá, ¿verdad? Entonces al momento de hacer esta división, por ejemplo, yo tendría que restar, ¿verdad? Tendría que restar. Aquí tendría coseno de teta más i seno de teta. Coseno de 0 más i seno de 0. Y aquí tendría coseno de 2 teta más i seno de 2 teta, ¿verdad? Entonces al momento de restar sería 0 menos 2 teta, que es menos 2 teta, y bueno, me quedaría entonces el argumento como menos 2 teta. Entonces por eso tomamos
que el argumento de 1 sea 0, ¿verdad? Em, para poder hacer eso. Sí, porque recuerden que el argumento puede cambiar. Puede ser 2pi, menos 2pi, 4pi, el argumento de 1. Bueno, entonces si hacemos eso, podemos decir en general que z a la n es r a la n, y aquí voy a tener coseno de n teta más i seno de n teta. O sea, lo único que tengo que hacer es, para elevar un número complejo a la n, eh, es multiplicar, bueno, elevar primero el módulo a la n y después multiplicar el argumento por n. ¿De acuerdo? Eso es todo, ¿verdad? Eso sí, tenemos que tenerlo en forma polar el número, ¿verdad? Otra cosa que quiero que veamos es la fórmula de Moivre o de Moab, como quieran pronunciar, y es que si z es, ¿qué significa esto que tengo acá? ¿Cuál es el módulo de este número complejo? ¿Alguien que me lo diga? 1. Sería 1, exacto. Entonces, siempre que tengamos un número complejo, módulo 1, bueno, aquí lo tenía adelante, ahora no me he fijado. Siempre que tengamos un número complejo de módulo 1, al elevarlo a la n, nos quedaría simplemente esto, ¿verdad? Y esto que tengo acá, se conoce como la fórmula de Moivre o de Moab. Esto que tengo acá, ¿sí? Noten que lo que estoy haciendo es simplemente usando esta fórmula de las potencias enteras, ¿verdad? Solo que eh, como el módulo es 1, entonces solo me queda esto que está aquí adentro. Ya vamos a usar esto ahorita en algunos ejercicios, esta fórmula. Bueno, no tengo ejercicios de elevar un número complejo a la n porque ya hicimos antes multiplicación de números complejos. Lo único que hay que hacer es eh, pues escribirlo en forma polar y luego pues elevar a la n el módulo y luego, como ya ven, multiplicar el argumento por n, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer ahorita es usar la fórmula de De Moivre con n igual a 2 para encontrar las identidades trigonométricas para coseno de 2 teta y seno de 2 teta. Identidades que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es usar la fórmula de De Moivre y nos quedaría así. Tengo coseno de teta más i seno de teta al cuadrado. Esto es igual a coseno de 2 teta más i seno de teta. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es simplemente operar esto, ¿verdad? El producto notable. Me queda así, coseno cuadrado de teta más 2i seno de teta coseno de teta menos el seno cuadrado de teta. Y eso es igual a coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Ahora, ¿qué puedo hacer ahora, acá? ¿Qué puedo hacer ya en este punto? Usar identidades. Bueno, de hecho lo que trato de probar son estas dos identidades. Entonces no las puedo usar. Yo supongo que no las sé. Quiero probar que son ciertas esas identidades. ¿Qué puedo hacer acá ahora? O sea, yo sé que ustedes ya conocen la identidad de coseno 2 teta y seno 2 teta, pero lo que queremos es como encontrarla, ¿verdad? Usando esta fórmula. ¿Qué puedo hacer acá, ya en este punto? Bien, recuerdan que
cuando yo tengo una igualdad de números complejos, lo que tengo que hacer es igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a igualar la parte real, que la parte real es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Lo voy a igualar con coseno de 2 teta. ¿Sí? Bueno, aquí lo reescribí, ¿verdad? Para que lo veamos mejor. Entonces, coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta sería igual a coseno de 2 teta, ¿verdad? Igualando las partes reales. Y esta es una de las identidades que nosotros ya conocemos de coseno de 2 teta. Y después, igualando 2 seno de teta coseno de teta a la parte imaginaria, que es seno de 2 teta, tenemos la otra identidad trigonométrica que ya conocemos, que es la de seno de 2 teta, ¿verdad? Entonces, como ven, usando esta fórmula y usando el hecho de que dos números complejos son iguales y sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales, eh, usando esos dos hechos, pues encontramos esas dos identidades, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más, entonces, siempre usando la fórmula de Moab. Hemos encontrado un entero positivo n para el que se cumpla esto, para el que se cumpla esta igualdad. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar, para poder encontrar un entero positivo n que cumpla esto, lo primero que vamos a hacer es pasar este número complejo a forma polar, ¿de acuerdo? Si yo encuentro el módulo, yo sé que, bueno, voy a llegar a que el módulo es 1, ¿verdad? El módulo de este número complejo es 1, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden verificar ahí. Ahora, en cuanto al argumento, voy a usar el argumento principal. Si yo divido parte imaginaria sobre parte real, me queda menos 1. Y la tangente inversa de menos 1 es menos pi cuartos, ¿verdad? Pero yo sé que este número está en qué cuadrante. ¿Qué cuadrante está ese número? Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Bueno, estaría en este cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí tendría pi cuartos. Aquí tendría pi cuartos. Por lo tanto, lo que ocupo es esto de acá, ¿verdad? Que es igual a 3 pi cuartos. ¿Sí? Es igual a 3 pi cuartos. Por lo tanto, el argumento va a ser 3 pi cuartos. Y de hecho es el argumento principal porque es menor que pi, ¿verdad? Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es que voy a usar la fórmula, ¿verdad? La fórmula de Moab. Que simplemente es que voy a multiplicar el argumento por n. Y aquí si el módulo de este no fuera 1, pues tendría que elevar el módulo a n también. En este caso el módulo es 1, entonces 1 a la n es 1. Andamos buscando n, ¿verdad? No sabemos quién es n, recordemos. Entonces me queda así, coseno de 3n pi cuartos más y seno de 3n pi cuartos, igual a 1. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora para encontrar n?
¿Qué hago? ¿Alguien que me pueda responder? Muchachos, recuerden que siempre que yo tengo una igualdad de números complejos, aunque aquí este no parezca un número complejo, pues sí lo es, sería 1 más 0i. Yo lo que tengo que hacer es igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. No se les olvide eso. Y eso es lo que voy a hacer acá. Voy a igualar parte real con parte real. Voy a igualar parte imaginaria con parte imaginaria también. Pero me interesa aquí que igualar coseno de 3n cuartos a 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo aplico el coseno inverso a ambos lados, yo voy a tener aquí 3n pi cuartos y aquí voy a tener 0 más 2n pi, ¿verdad? A este lado, ¿sí? 0 más 2n pi. Para cualquier valor de esos, el coseno me da 1, ¿de acuerdo? Para 2n pi, para 2n pi el coseno, 2k pi voy a usar, 2k pi, que n es el número que andamos buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a dar un número, ¿sí? De esas posibilidades, eh, tales que me quede un número entero, porque aquí nos dice que encontremos un entero positivo, n, ¿verdad? Entonces yo me voy a dar aquí un, un número tal que al momento de despejar para n me quede un número entero, y escogí 6pi. Nosotros sabemos que coseno de 6pi da 1, ¿verdad? Si aplico coseno a ambos lados acá, me queda coseno de 3n pi cuartos igual a coseno de 6pi, que es 1. Y escogí 6pi, como les digo, porque al momento de pasar a dividir el 3 acá, me va a quedar 2pi. Si hubiera escogido, por ejemplo, 4pi, que también, ¿verdad? Me hubiera quedado aquí 4 tercios de pi, ¿verdad? Entonces eh, no sería un entero, ¿sí? Entonces, para que me quede un entero, escogí este. Entonces, al despejar aquí para n, nos queda que n es igual a 8, ¿sí? Entonces, ustedes podrían probar aquí, ¿verdad? Bueno, de hecho, si n es igual a 8, al momento de sustituir 8 acá, me quedaría coseno de 6pi más i seno de 6pi. Y coseno de 6pi es 1 y seno de 6pi es 0. Noten que además no tuve que usar el seno de 3 pi cuartos, de 3n pi cuartos igual a 0, porque como son complementarios, ¿verdad? Entonces en el momento en el que este me dé 1, automáticamente el seno me da 0, ¿verdad? Así funciona el coseno y seno. Entonces, eh, o si este me da, bueno, en general, para cualquier número en el cual coseno me da 1, cualquiera de esos números coseno me da 1, seno me da 0. Entonces, bien pude haber usado este también. Bueno, si hubiera usado seno de 3n pi cuartos igual a 1, hubiera tomado el cuidado de que hay números en los que me puede dar 0 el seno, pero el coseno puede ser menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, en pi, seno es 0, pero coseno es menos 1. Entonces, habría que tomar ese cuidado. Pero bien lo pude haber usado también. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta este punto? Yo tengo una pregunta. En Muy el bien. segundo paso, Ajá. eh,
en el n del argumento. ¿Por qué queda en el argumento? Recuerde que eso es lo que hacemos cuando hacemos elevamos un número a la n, un número a una potencia. Simplemente multiplicamos el argumento por esa potencia. Ah, ok. Cuando está en forma polar el número complejo, elevamos a la n el módulo, así como está acá, ¿sí? Si z es esto y z está elevado a la n, entonces ¿qué hago? Elevo r a la n, así, y multiplico el argumento por n. Pero en este caso, Ah, en este caso el ah, módulo es 1. Entonces 1 a la n da 1. Entonces por eso solo me queda así. O lo que es lo mismo, estoy ahora sí. usando la fórmula de Moivre. Esta. ¿Sí? Eso es. Por eso lo hacemos así. Lick. Ajá. Y en el caso en el que el módulo no sea uno, En el caso de que no lo escuché. el caso en el que el módulo no sea uno. No, si n no hubiera sido 1, aquí hubiéramos tenido r a la n multiplicado por esto. Sin embargo, ahí se nos complica un poquito más. Em, ¿Verdad? Se nos hubiera complicado un poquito más porque no solamente tendríamos que tomar en cuenta que eh, no solo tendríamos que encontrar, a ver, tendríamos r a la n por esto. Sí, habría que ver, ¿verdad? Pero primero tendríamos que encontrar la raíz enésima de esto. O usted me dice simplemente para elevar una potencia. Sí, Ya, ya, muy bien. Si quieren hagamos uno aquí aparte. Yo no había puesto porque, pero podemos hacer uno. Digamos, voy a inventar un número complejo. Digamos, z es igual a... Voy a tratar de que me quede un argumento bonito, ¿verdad? 2 menos i. ¿Sí? Entonces, si yo quiero elevar si yo quiero elevarlo a la 5, digamos, tengo dos posibilidades, ¿verdad? Una, hacerlo de la manera que ya conocemos, 2 menos i por 2 menos i por 2 menos i por 2 menos i por 2 menos i. No es muy eficiente, no es muy eficiente, se puede, pero eh, un buen provecho al que lo quiera hacer así, ¿verdad? Es demasiado tedioso. Lo que vamos a hacer entonces es eh, vamos a encontrar la forma polar de este número. Para eso, primero encontramos el módulo, ¿verdad? Que recordemos que el módulo es r, ¿sí? Y el módulo sería raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 5, ¿verdad? Ese sería el módulo, ¿sí? Dio la casualidad que nos dio 5 acá. Ahora encontramos el argumento. Para el argumento, yo sé que tengo que dividir parte imaginaria sobre parte real. Eso me queda menos un medio. La tangente inversa de menos un medio, ¿cuánto es? ¿Alguien me podría decir? Que no tengo una calculadora aquí en mano. Repítame
lo que quiere que le hagan a la calculadora, licenciado. Tangente inversa de -1/2. Mientras tanto, vamos a ir viendo de que el número complejo z menos i, perdón, 2 menos i, está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque tengo 2 positivo, ¿sí? Y tengo menos i por acá. ¿Sí? Menos punto 46. Menos, sí, es que yo me equivoqué. Bueno, no importa. Menos 0.46 le da. Sí, Me puede dar dos cifras más. Entonces, este va a ser el ángulo, ¿verdad? Está bien que sea negativo. Entonces, el argumento, menos punto 46, 36. el argumento de z es menos 0.46, 36. Bien, entonces ya tengo el módulo, tengo el argumento, entonces yo sé que z lo puedo escribir como raíz de 5 por coseno de menos 0.4636 más i por el seno de menos 0.4636. Y si yo quiero elevar a la 5 este número, ¿qué voy a hacer? Elevar a la 5 el número complejo escrito en forma polar. ¿Y qué voy a hacer acá? Simplemente voy a elevar esto a la 5, entonces voy a tener raíz cuadrada de 5 elevado a la 5. ¿Y qué voy a hacer acá? Simplemente voy a multiplicar el argumento por 5, que es la potencia. ¿Y cuánto me da menos 0.4636 por 5? ¿Cuánto? 2.31. Menos 2.31. Entonces, coseno de menos 2.31, deme unas dos cifras más. 8. Y ahí queda. 22. Bueno, 318. No entendí. Menos i seno de menos 2.318. Que esto es el resultado de multiplicar esto por 5, ¿no? Y eso es todo. Si quieren, después lo que pueden hacer es pasar esto a la forma a más bi. Simplemente calculo este coseno, ¿sí? Calculo este coseno, lo multiplico por raíz de 5 elevado a la 5, y esa sería la parte real. Calculo este seno, lo multiplico por raíz de 5 elevado a la 5, y eso sería la parte imaginaria. Y ya me queda en la forma a más bi. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora. Sí, sí. Muy bien. Entonces eso es todo para poder hacer una potencia, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Dale. Bien. Entonces vamos a pasar a otro tema. Como ven, esto es un resumen, ¿verdad? Un resumen de toda la sección 1.3. Me gustaría que ustedes lean. Necesitamos leer. Para esta clase necesitan leer mucho para poder entender, ¿verdad? No tienen que aprenderse la forma de hacer los ejercicios. Yo sé que ya se los han dicho bastante en otras clases, pero
Lo sigo repitiendo. Tienen que entender tenemos que entender lo que estamos haciendo, tenemos que entender que las definiciones, tenemos que entender los teoremas, ¿sí? Si no entendemos eso, pues no vamos a poder trabajar en esta clase porque la mayoría de las cosas son conceptuales y los exámenes van a ser conceptuales. Entonces, claro, hay cosas que se tienen que calcular, ¿verdad? Y tienen que saber cómo calcularlas, como por ejemplo eso que acabamos de hacer ahorita. Pero tenemos que entender bien lo que estamos haciendo para poder trabajar en los ejercicios. Irse de un solo a los ejercicios es un error. Tenemos que entender bien antes sobre la base, ¿verdad?, en la que estamos trabajando. Si no, pues es estar haciendo algo que solo conocemos los pasos, pero en realidad no entendemos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese consejo, por favor, traten de tomarlo. Lean mucho, entiendan, y les va a ir mejor. Bien, vamos ahora a pasar creo que es la sección 1.4, si no me equivoco, aquí lo tengo. Sí, sección 1.4, potencias y raíces. Potencias y raíces. Bien, potencias y raíces ¿de qué? De un número complejo. ¿De acuerdo? De un número complejo. Bueno, ya vimos potencias enteras, ¿verdad? Pero ¿qué tal si las potencias son racionales? Por ejemplo, si yo tengo digamos, esto, ¿ve? Seguramente ustedes se han enfrentado con esto antes. O se lo han preguntado, no sé. ¿Qué tal si yo tengo la raíz de i? ¿Cuál es el valor de la raíz de i? ¿Alguien me podría decir? -1. Bueno, en realidad i es igual a raíz de -1. ¿Sí? Así se define, ¿no? Pero si yo tengo raíz de i, sería como tener raíz de la raíz de -1. ¿Me entienden? Entonces, vaya, pongamos otro ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo la raíz de 5 menos 3i? ¿A qué equivale o cuál es el valor de ese número? ¿Me entienden? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Otra cosa, por ejemplo, si ustedes ya han resuelto, por ejemplo, ¿me pueden decir cuáles son las raíces de esta ecuación? Uno. Muy bien, 1 es una raíz. Sin embargo, nosotros sabemos que, ¿qué dice el teorema fundamental del álgebra? A ver, ¿qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Alguien que me lo diga? Creo que era las cantidades, la que está elevada a la potencia tiene que ser igual a la cantidad de raíces. Prueba, sí, nos dice que una ecuación de grado n tiene n raíces complejas, ¿verdad? Es un teorema que tiene que estar ahí, ¿verdad? Es fundamental, de hecho. El teorema fundamental de la aritmética, por ejemplo, deberían
manejarlo, el teorema fundamental del álgebra, por supuesto, el teorema fundamental del cálculo. Bien. Ahora, en este caso, entonces, disculpe. Esta ecuación tendría que tener 4 raíces complejas. Ustedes me dieron una, que es la más trivial, ¿verdad? La más obvia, es 1. ¿Cuáles serían las otras? -1 Menos 1. y menos i. Es correcto, es correcto. Sería 1 menos 1 y menos i. Claro, ¿verdad? Nosotros podemos, la forma en que lo hacemos es que escribimos x a la 4 menos 1 igual a 0 y luego factorizamos acá, ¿verdad? Y nos queda x menos 1 por x al cubo más x cuadrado más 1. Y x al cubo más x cuadrado más 1, tenemos que ver cómo la resolvemos, ¿verdad? Perdón, x al cubo más x al cuadrado más x más 1 sería, ¿verdad? Bueno, pero esta es otra cuestión. Si yo encuentro las raíces de un número complejo, y en este caso 1, pues es un número complejo, yo voy a encontrar todas las raíces, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, si estoy encontrando raíces cuadradas, yo voy a encontrar que tengo 2 raíces cuadradas. Si voy a buscar raíces cúbicas de un número complejo, voy a encontrar 3 raíces cúbicas. Si voy a encontrar las raíces séptimas de un número complejo, ¿cuántas raíces voy a tener? Voy a tener 7 raíces. Entonces, en general, vamos a hablar de n raíces enésimas. ¿Sí? N raíces enésimas. La vamos a encontrar por medio de esta fórmula, que ya la voy a explicar. ¿Por qué usamos esta fórmula? Bueno, porque, como les digo, o sea, necesitamos encontrar, una, porque necesitamos encontrar todas las raíces. Y la otra es porque en casos como este, no tenemos de dónde agarrarnos, ¿verdad? No sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el momento no sabemos qué hacer con lo que sabemos de álgebra. No sabemos cómo encontrar la raíz de i, raíz cuadrada de i. Y para eso vamos a usar esta fórmula. Sí, vamos a usar esta fórmula. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí. Bien. Una pregunta. Bien, aquí tenemos la forma de encontrar, se la voy a explicar para que entendamos un poquito mejor esto. La forma como encontraron esa fórmula. Lo que se hizo fue, bueno, si voy a encontrar las raíces enésimas, las n raíces enésimas de un número complejo, es como resolver esta ecuación. W a la n igual a z. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos z en forma polar. Miren lo importante que es la forma polar, ¿verdad? Cómo nos facilita las cosas. Escribimos z en forma polar y escribimos w también en forma polar. Solo que w no sabemos cómo es, ¿verdad? Y de hecho lo que vamos a tratar de encontrar son los valores de w. ¿De acuerdo? Prácticamente. Pero como lo escribimos en forma polar, yo voy a tener que, si w va a ser ρ, coseno de phi, más i seno de phi. Simplemente usé otros números, otras variables, ¿verdad? Que son ρ y phi. Ρ para el módulo, phi para el argumento. Eso es w. Y como eso está elevado a la n, entonces utilizo la fórmula la fórmula que usé que de las potencias, ¿verdad? Elevo el módulo a la n y multiplico el argumento por n. Eso sería w a la n. ¿Sí? Como w es esto, w a la n es esto. Bien, ahora,
de esto yo puedo concluir que, que los módulos son iguales, ¿verdad? Yo puedo concluir que los módulos son iguales. Sin embargo, aquí lo que puedo concluir es que esta suma es igual a esto. Yo no puedo decir que esto es igual a esto, ¿verdad? No puedo decir que coseno de n teta es igual a coseno de teta, así directamente. Por el hecho de que el argumento puede cambiar. O sea, el coseno de n phi puede ser igual al coseno de teta. Eso sí, perdón, eso sí está bien, lo siento. Lo que no está bien decir es que n phi es igual a teta directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que son funciones periódicas, ¿verdad? Entonces, lo que sí yo puedo decir es que la relación que hay entre n phi y teta es que n phi es igual a teta más 2k pi. ¿De acuerdo? O sea, no, los argumentos no necesariamente van a ser iguales, a pesar de que los números complejos sean iguales. Bueno, por ejemplo, yo escribo esto, ¿eh? Y esto es muy importante. Si yo tengo que el módulo es 5 y yo tengo coseno de 2pi más i seno de 2pi, esto es igual a 5 por coseno de 4pi más i seno de 4pi. ¿Qué observamos acá? Obviamente el módulo es igual, el módulo tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Pero el argumento no necesariamente son iguales. ¿Sí? Aquí tengo 2pi y aquí tengo 4pi. Y estos dos números complejos son iguales. Porque coseno de 2pi es 1 y seno de 2pi es 0. Y coseno de 4pi es 1 y seno de 4pi es 0. Pero sí podemos relacionarlos de esta manera que está acá. N phi va a ser igual a teta más 2k pi. Por lo tanto, si despejamos para phi, o sea, ya encontramos quién es rho, ¿verdad? Aquí, bueno, despejando, como rho a la n es r, entonces rho sería la raíz enésima de r. ¿Sí? Ahora, aquí noten que voy a encontrar otra raíz enésima, ¿verdad? Pero no puedo estar otra vez usando la misma fórmula que tengo acá. A ver. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a encontrar la raíz principal. Y este es un número real, ¿verdad? R es un número real. Recuerden que el módulo me convierte en un número complejo o pasa de los números complejos a los números reales. Esto es puramente real, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver aquí es la raíz principal, ¿verdad? Y este va a ser un número positivo también, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa que sea la raíz principal, ¿de acuerdo? Entonces eso sería rho. Ahora phi sería entonces teta más 2k pi sobre n. Si yo sustituyo eso acá, entonces aquí tendría raíz enésima. Para W tendría raíz enésima de R, y aquí tendría teta más 2k pi sobre n, y aquí tendría teta más 2k pi sobre n. ¿Sí? Bien, lo último que voy a decir por hoy es que estos números yo voy a tomar valores de k desde 0 hasta n-1. Recuerden que estamos encontrando las raíces enésimas, ¿verdad? Pero voy a llegar, por ejemplo, si estoy encontrando las raíces cuartas de un número, voy a ir desde 0 hasta 3 en valores de k, los valores de k. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de n se vuelven a repetir los mismos valores de los números. ¿Sí?
Y aquí hay una explicación, ¿verdad? Aquí hay una explicación. Por ejemplo, si K fuera N más M, con M entre 0 y N-1, por ejemplo, yo puedo separar aquí esto lo puedo multiplicar, ¿verdad? 2n más 2n pi más 2m pi. Entonces, si yo separo, me quedaría, a ver, la n se me cancelaría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me quedaría esto, teta más 2m pi sobre n más 2pi, ¿sí? Al momento de separar. Y resulta que esto que está acá es lo mismo que tener, o mejor dicho, el seno de esto sería lo mismo que tener el seno de solamente esto, porque el periodo de seno y coseno es 2pi. Y lo mismo, ¿verdad? Coseno de todo esto sería lo mismo que tener coseno de esto, porque también el periodo de coseno es 2pi. Entonces, más allá de n-1 no vamos a usar valores de k, ¿verdad? Nuevamente, si estoy buscando las raíces quintas, ¿verdad? El último valor de k que voy a usar es 4, o sea, uno menos que el valor de la raíz. Entonces, llegamos a esta fórmula. Llegamos a esta fórmula que es W sub k, ¿sí? W sub k igual a la raíz enésima de r por el coseno de teta más 2k pi entre n más i seno de teta más 2k pi entre n, donde n ¿qué es? Pues es, por ejemplo, si estoy calculando raíces quintas, n es 5, ¿verdad? ¿Sí? N es 5. Y como ven, voy a tener 5 raíces, porque desde 0 hasta 4, para acá, ¿sí? Aquí voy a ir sustituyendo, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3 y k igual a 4. Entonces voy a tener 5 raíces, 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces esa es más o menos la forma en que se encuentra esta fórmula, ¿verdad? Mañana vamos a usarla ya para encontrar las raíces enésimas de un número complejo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Muy bien, entonces mañana vamos a seguir con este tema. Aquí tengo varios ejemplos. Licenciado, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a los argumentos. Bueno, el argumento de Z y al otro, al principal. Ajá. Si usted tiene un número complejo, que vaya, digamos, está en el tercer cuadrante, y el argumento de Z está entre, o sea, tiene que estar entre menos pi y pi, ¿verdad? Ajá. Y está digamos, en el segundo cuadrante, ¿verdad? El argumento. Para que sea el argumento Eh, principal tiene que estar entre menos pi y pi. Si no, no hay problema. ajá, entonces en ese caso se podría, o sea, como yo le decía, ¿verdad? Que el argumento está en el segundo cuadrante, pero, o sea, el número complejo está en el tercer cuadrante, ¿cómo sería en ese caso? No importa. No, es que si el Que número complejo está en el tercer cuadrante, el ángulo, o sea, si estuviera aquí, el ángulo que usted tomaría o sería este ¿verdad? ¿De acuerdo? ajá. Entonces, el ángulo no puede estar en otro cuadrante. Claro, por ejemplo, puede ser que si usted, cuando está aquí no hay ningún problema, porque generalmente me da, la tangente inversa me da menos algo y queda exactamente acá, ¿verdad?
Pero por ejemplo que esté acá, y me da menos pi tercios, digamos, o menos pi sextos. Entonces, yo no puedo decir, si el número complejo está acá, yo no puedo decir que el argumento es menos pi sextos, sino que tengo que usar lo que sabemos de 111 de los ángulos de referencia y esto, ¿verdad? Entonces aquí tendría el ángulo de referencia que es pi sextos y a pi tendría que restarle pi sextos. ¿Verdad? Bueno, a menos pi tendría que sumarle pi sextos, la cosa. No sé si eso era lo que me preguntaba, pero no puede estar el argumento en un cuadrante y el número complejo en otro. Ah, ok, está bien. Sí, tienen que Está bien, coincidir. gracias. Ujú. Sí, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? sí, yo tenía una consulta. No sé si ahí es en ese cuadrante. Bueno, ahí donde usted hizo el pi sextos, hay que restarle. Puede hacerlo de varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, a pi le puede restar pi sextos, pero usted sabe que ese va a ser un ángulo negativo. O a menos pi sumarle pi sextos, también. Ah, ok, sí. Ok, muchas Sí, gracias. cualquiera de las dos formas es válido. ¿Alguna pregunta más? Ok, muy bien. Entonces, nos veríamos mañana entonces.